Bienvenido de nuevo a Universo Nocturno. Siempre es un placer que encuentres un momento para desconectar y compartir conmigo este pequeño refugio al final del día. Esta noche viajaremos muy por debajo de la superficie del océano, hacia un mundo donde la luz desaparece, los colores se disuelven en azul profundo y la vida aprende a moverse en la oscuridad como si fuera una noche submarina interminable. Antes de sumergirnos, ¿desde dónde me escuchas hoy? Me encanta ver cómo personas de tantos lugares distintos se reúnen en este rincón tranquilo de Internet, cada uno en su propio uso horario, buscando un poco de calma. Y mientras te acomodas, si te apetece dejar un like y suscribirte, ayuda muchísimo a que estas exploraciones silenciosas lleguen a más gente que quizá necesite lo mismo que tú, un final de día sereno. Gracias a quienes ya formáis parte de este pequeño laboratorio nocturno. Ahora, toma una respiración lenta. Deja que el día pierda fuerza. Y empecemos a descender. ¿Qué existe en un lugar donde la luz jamás ha llegado? En las profundidades del océano, el día y la noche dejan de tener sentido, solo queda un crepúsculo que se disuelve en oscuridad total. La presión crece en silencio, el frío ocupa cada capa, y los colores se desvanecen uno tras otro. Nuestro descenso comienza en aguas familiares, teñidas de un azul suave. Pero ese color se atenúa como una lámpara que alguien apaga lentamente. La superficie se vuelve un recuerdo distante, una mancha luminosa que se aleja mientras bajamos hacia un mundo más quieto. Entramos en la zona crepuscular, un reino donde la luz ya no ilumina, solo acompaña. Aquí no sobreviven plantas ni algas, el verde se extingue, el azul se profundiza, y finalmente todo se vuelve gris. Incluso un pez rojo perdería su color, disolviéndose en la penumbra. Camuflarse es simplemente dejar que la oscuridad borre tu forma. El sonido cambia también, cada vibración se alarga, cada ruido se vuelve un susurro amortiguado. El agua, más clara y limpia, parece un espacio ordenado, casi meditativo. La temperatura baja con calma, y la calidez de la superficie queda atrás. Justo cuando los ojos aceptan la oscuridad, el océano revela su primer secreto. Diminutos destellos azulados parpadean a lo lejos, como estrellas suspendidas en un cielo líquido. Son las primeras criaturas bioluminiscentes, luces humildes que no vienen del sol, sino de la vida misma. Plancton que chispea y desaparece, cuerpos gelatinosos que emiten halos suaves, peces pequeños con luces que bordean sus costados como linternas diminutas. Sus brillos, sutiles pero inconfundibles, conforman un firmamento propio bajo el agua. Cada luz tiene un propósito. Algunas especies brillan para ocultarse, imitando el tenue resplandor que aún llega desde arriba. Otras liberan nubes luminosas que confunden a los depredadores como un polvo azul que se disipa. Y otras simplemente conversan, intercambiando señales breves que parecen mensajes escritos en chispas. Las formas a tu alrededor se vuelven estilizadas, peces linterna avanzan con pulsos cadenciosos, constelaciones marcadas en sus vientres, calamares que dejan rastros suaves de brillo, medusas que parecen llevar lámparas líquidas en su interior. La zona crepuscular no es hostil, es un umbral. Un espacio donde la vida adopta ritmos lentos, deliberados, como si todo se moviese dentro de un tiempo estirado. Descender aquí no es perder luz, sino entrar en otra lógica, observar más que entender, dejarse llevar más que avanzar. Es un territorio de transición, donde el sol intenta llegar, pero no alcanza. Donde desaparecen los colores, pero nace la luz biológica. Donde se apaga el mundo superior y comienza de verdad el viaje hacia las profundidades. Bajo este último eco de claridad, la luz se vuelve un recuerdo helado. Parece que la oscuridad va a cerrarse del todo, hasta que el agua empieza a parpadear. No es un brillo intenso, sino una danza de puntos que aparecen y se desvanecen, pensamientos luminosos en la mente del océano. Aquí la bioluminiscencia deja de ser una excepción y se convierte en un idioma compartido, luz para comunicarse, esconderse o cazar. El mecanismo es simple, dos sustancias se combinan y generan una luz fría, limpia, tan suave como el reflejo de la luna sobre nieve. Muchas criaturas la modulan con precisión, atenuándola para desaparecer o intensificándola para ahuyentar amenazas.
Casi toda esta luz es azul, el único color que viaja lejos en el agua profunda. Los tonos rojos, naranjas y amarillos desaparecen casi en la superficie, pero el azul atraviesa la oscuridad como un mensajero silencioso. Por eso casi todos los habitantes del abismo brillan en ese tono, el único que realmente importa. Algunas criaturas producen su propia luz, otras la obtienen de lo que comen, y otras alojan bacterias luminosas en órganos especiales, alianzas perfectas donde el animal ofrece refugio y las bacterias responden con brillo. En este reino, la creatividad evolutiva es infinita. Algunas especies brillan para no ser vistas, peces que emiten un resplandor tenue en su vientre, imitándolo con la luz que cae desde arriba, borrando su silueta cuando se los mira desde abajo. Otros brillan para cazar, el pez dragón mueve un señuelo luminoso frente a su boca, imitando una presa diminuta. Cuando alguien curioso se acerca, sus dientes transparentes completan el resto. Los peces linterna llevan faroles azules bajo los ojos, que abren y cierran con pequeños párpados de piel. Pueden apagar su luz en un instante y deslizarse en la oscuridad, dejando al depredador perplejo en la nada. Las luces más hipnóticas pertenecen a quienes no nadan, sino derivan. Las sifonóforas, colonias completas funcionando como un solo organismo, brillan en ondas que recorren sus cuerpos como cascadas lentas. Cada individuo de la colonia cumple una función distinta: mover, alimentarse, reproducirse. Juntos crean cintas luminosas que descienden como cortinas de agua estrellada. Otras medusas, cuando se asustan, liberan nubes luminosas que se expanden como pequeñas galaxias antes de desvanecerse. El plancton, más discreto, parpadea al menor roce, dejando rastros de chispas diminutas. Cuando una criatura grande atraviesa estas nubes, su silueta queda dibujada por unos segundos, hecha de luces temblorosas. En estas profundidades, el brillo no es adorno, es supervivencia. Ahuyenta depredadores, disuade amenazas o permite comunicarse en un mundo donde encontrarse con un semejante puede ser un milagro. Así, la luz se vuelve lenguaje, patrones para cortejar, señales de identidad, constelaciones personales que solo los de la misma especie saben leer. A medida que desciendes, la oscuridad deja de ser vacío y se convierte en escenario. Un destello suave significa calma. Uno rápido, peligro. Una pulsación rítmica, alimento o compañía. La luz no llena la nada, la revela. Te recuerda que no desciendes a un abismo deshabitado, sino a un reino donde la vida murmura, comunica y actúa con una poesía silenciosa. El resplandor se atenúa poco a poco y la oscuridad vuelve a envolverlo todo, aunque ya no se siente como ausencia, sino como un espacio habitado por presencias discretas. El mar se vuelve más firme, casi abrasador. Es la presión, creciendo sin brusquedad, envolviéndote desde todos los ángulos con un peso que aumenta capa a capa. En la superficie es casi imperceptible, aquí abajo, inmensa, silenciosa, uniforme. Para un cuerpo lleno de aire sería letal, el aire se comprime, los huecos se colapsan, y por eso los submarinos necesitan cascos tan sólidos. El océano intenta plegarlo todo hacia adentro. Pero las criaturas del abismo no se oponen a la presión, se rinden a ella. No tienen pulmones que puedan romperse, ni cavidades rígidas que colapsen. Sus cuerpos, fluidos y blandos, parecen modelados por el propio océano. Muchos carecen de huesos o solo conservan trazas de ellos, los órganos flotan en capas gelatinosas que no se comprimen, las células regulan sus fluidos para que nada dentro intente expandirse o contraerse. Es una adaptación perfecta, seres tan flexibles que parecen esculpidos en agua. La presión interna igual a la externa. No hay lucha, solo armonía. Esta fuerza invisible también moldea su comportamiento. En un reino donde cada movimiento cuesta energía, nada se desplaza con rapidez. No hay carreras, solo flotación, pulso y balanceo. No es lentitud, es eficiencia. Si te detienes, percibirás el efecto más sutil de la presión, el silencio. Las vibraciones se amortiguan, los movimientos se vuelven suaves, los ecos desaparecen lentamente. El océano profundo calma todo lo que toca. En esta quietud prosperan criaturas que serían imposibles en la superficie,
peces translúcidos que parecen suspendidos en un sueño, cuerpos tan delicados que en tierra colapsarían, pero aquí flotan con gracia. La presión los sostiene, convierte su fragilidad en fortaleza. Incluso los animales más robustos, tiburones de aguas profundas, calamares gigantes, han sido moldeados por este entorno. Sus músculos son densos pero flexibles, sus órganos están reforzados, su sangre ajustada para funcionar sin fallos. Cada parte de su cuerpo responde a un peso que para nosotros sería inimaginable. En estas capas, los sentidos cambian. El sonido viaja distinto dentro de cuerpos casi sin aire, la vibración sustituye al oído, el tacto supera a la vista. Muchos animales navegan leyendo variaciones mínimas de presión, interpretando temblores imperceptibles en zonas más superficiales. Es una sensibilidad atmosférica, un oído extendido en todo el cuerpo. Mientras sigues descendiendo, tú también lo notas, no como opresión, sino como cambio. El agua se enfría, la luz desaparece, el mundo se vuelve aún más quieto. Entras en una región donde el tiempo se estira, donde cada gesto se mide. Aquí la superficie ya no existe. La presión no castiga, es la estructura silenciosa que esculpe cuerpos y conductas, transformando la quietud en supervivencia. Y lo comprendes, estas criaturas no viven a pesar de la presión. Viven gracias a ella. Más abajo, el agua se enfría de manera persistente. No es un golpe, sino un descenso lento, como una exhalación larguísima. Aquí, el frío no es estación ni capricho, es ley. Mientras la superficie cambia con las mareas y el clima, el abismo se mantiene estable, siempre a pocos grados por encima del hielo. Es uno de los entornos más constantes del planeta, un mundo que sigue escalas geológicas, no humanas. La vida se ajusta a este ritmo. El frío ralentiza reacciones y movimientos, pero las criaturas del abismo aceptan esa cadencia sin esfuerzo. Sus cuerpos están hechos para la paciencia, sus desplazamientos son deslizamientos suaves, nunca impulsos bruscos. Aquí, la velocidad no significa nada. Observa las medusas a tu alrededor, casi todo en ellas es agua, así que siguen el pulso del océano. Se mueven con una hipnosis tranquila, sin desperdiciar un solo gesto, con tentáculos que flotan como cintas en un viento interminable. No luchan, pertenecen a la quietud. El frío no las limita, las define. Entre las criaturas moldeadas por el frío, pocas impresionan tanto como el tiburón de Groenlandia. Un animal tan lento que puede vivir siglos. Prefiere aguas heladas y corrientes suaves, su corazón late con una calma que parece imposible para su tamaño. Su metabolismo, uno de los más lentos del reino animal, no refleja debilidad, sino una adaptación perfecta a temperaturas que inmovilizarían a otros seres. Avanza en la oscuridad con una resistencia tranquila, demostrando la fuerza de vivir despacio. El frío redefine no solo los movimientos, sino el crecimiento, la caza, el descanso y el propio envejecimiento. En estas aguas, la vida madura con lentitud, hay pocos depredadores, poca comida y ningún motivo para acelerar un ciclo vital que puede durar décadas. Un metabolismo rápido sería un derroche peligroso donde cada caloría es esencial. Por eso muchos animales comen solo de vez en cuando. Una comida abundante puede mantenerlos semanas, incluso meses. El frío ralentiza la digestión y estira la energía con una eficiencia extraordinaria. El movimiento sigue la misma lógica, casi nadie corre. Los depredadores acechan con silencio, las medusas se entregan a las corrientes, los peces permanecen inmóviles durante largos intervalos, moviéndose solo cuando es imprescindible. En un mundo tan lento, los sentidos también cambian. La vista pierde relevancia en el agua fría y densa, la información llega a través de vibraciones, presiones sutiles o rastros químicos que aquí persisten mucho más tiempo. Algunas criaturas dependen tanto del frío que solo funcionan en él, sus proteínas están diseñadas para encajar correctamente solo a bajas temperaturas. Llévalas a aguas cálidas y su biología colapsa. No resisten el frío, están hechas de él. En este reino sin estaciones ni sobresaltos, donde nada altera la temperatura constante, la vida puede volverse casi eterna. Corales que crecen micras al año,
esponjas que permanecen siglos en quietud. El frío no limita, esculpe. Y mientras flotas aquí, esa serenidad te alcanza. Este frío no hiere, aquieta. Se siente antiguo, como si conservara la memoria de un planeta sin ciudades ni historias humanas. El tiempo se hace lento, y la urgencia se vuelve imposible. El frío suaviza los movimientos, alarga las vidas y crea un mundo donde lo esencial no es avanzar, sino perdurar. La oscuridad total llega sin transición. En un metro ves un azul tenue, en el siguiente, el color desaparece en un negro aterciopelado. Has entrado en la zona de medianoche, un mundo donde la luz solar no existe, donde ningún amanecer ha tocado jamás el agua. Una oscuridad absoluta y antigua. Aquí, los ojos son un lujo prescindible. Algunas criaturas conservan enormes globos reflectantes, capaces de captar destellos de bioluminiscencia. Otras solo tienen manchas pálidas sin función. Muchas han renunciado del todo a ver. Este mundo se percibe por vibración, presión, química o contacto. Un ligero cambio en el agua revela una presa, una onda diminuta delata el paso reciente de un animal. Un rastro químico congelado por el frío narra quién estuvo aquí antes. En la medianoche del océano no manda la luz, sino el tacto, la escucha y el silencio. Los habitantes de estas aguas forman una galería de siluetas memorables. El pez víbora se desliza con calma, sus colmillos largos y curvados parecen exagerados hasta que entiende su propósito, asegurarse de no perder una presa en un mundo donde cada bocado puede tardar semanas en aparecer. Su cuerpo estrecho está diseñado para la paciencia. Los peces linterna avanzan con puntos luminosos en sus costados, mezclándose con la tenue claridad que llega desde arriba. Para los depredadores, desaparecen. Para sus iguales, esas luces son lenguaje, señales discretas, distancia, identidad. Las medusas avanzan con pulsos lentos, como si el agua respirara a través de ellas. Sus campanas se expanden y contraen con parsimonia, sus tentáculos flotan como hilos que capturan partículas y leen cambios en la corriente. Algunas destellan suavemente, no para iluminarse, sino para conversar con la oscuridad. Los calamares se desplazan con movimientos mínimos, ajustan su trayectoria con pequeños gestos y luego vuelven a planear. Algunas especies emiten anillos o destellos leves en los brazos, suficientes para comunicarse sin revelar demasiado. Incluso los crustáceos hablan en silencio. Camarones de patas largas agitan sus antenas buscando vibraciones casi imperceptibles. Pequeños cangrejos avanzan palpando las rocas con precisión ciega. La medianoche del océano está hecha tanto de silencio como de oscuridad. Los movimientos son suaves, las vibraciones se disuelven rápido, no hay ruidos bruscos ni corrientes violentas. La mayoría de los animales se desplazará solo lo necesario para ahorrar energía en un lugar donde la comida escasea y el frío ralentiza cada función vital. Entre los habitantes más emblemáticos está el pez rape. Permanece quieto, invisible, sosteniendo frente a su boca una diminuta luz que imita a un ser a la deriva. Quien se acerca atraído por ese brillo cae en unas mandíbulas dispuestas desde hace mucho. El pez gulper ondula con un movimiento amplio, su boca desproporcionada lista para devorar lo que aparezca en un mundo donde no puede elegirse. Los más pequeños siguen el mismo ritmo, criaturas gelatinosas flotan como semillas en un viento oscuro, peces diminutos permanecen suspendidos largos minutos sin mover casi nada. Aquí todo respira con deliberación. Nada se apresura. Y aunque no haya luz, esta región está habitada. Cada destello, cada gesto mínimo revela seres perfectamente adaptados a la penumbra. No luchan contra la medianoche del océano, se afinan a ella. A estas profundidades, la vida adopta formas que en la superficie parecerían extrañas, pero aquí resultan inevitables. El pez barril es uno de los ejemplos más sorprendentes, su cabeza transparente parece una burbuja cristalina dentro de la cual dos ojos verdes apuntan hacia arriba, captando los últimos restos de luz. Pueden rotar para mirar al frente cuando lo requiere. Lo que parece extravagante es, en realidad, pura adaptación. Su transparencia reduce el arrastre, protege los ojos y aprovecha cada fotón perdido. Otros peces tienen ojos enormes, no para intimidar,
sino para atrapar cualquier destello. Esas miradas suaves dan incluso a los depredadores un aire pensativo. Muchos animales llevan pequeñas linternas internas, luces bajo la piel que sirven para ocultarse, encontrarse o atraer presas. Incluso en los cazadores, estas luces parecen joyas discretas más que trampas amenazantes. Aquí, la iluminación no es espectáculo, es diálogo. El pez rape vuelve a destacar por su luz frontal, llena de bacterias luminosas que producen un resplandor suave e irresistible. En este mundo oscuro, esa mínima chispa sostiene su vida entera. No persigue nada, espera, paciente, mientras su pequeña lámpara invita. Sus dientes curvados hacia adentro no son armas de intimidación, sino cierres seguros para no perder un bocado tan valioso. El pez trípode parece un dibujo minimalista, 3 larguísimas espinas lo sostienen sobre el fondo, elevándolo apenas para que pueda mantenerse quieto frente a la corriente, desplegando sus aletas como redes diminutas. Su elegancia nace de la quietud, del equilibrio perfecto más que del movimiento. Las quimeras, los tiburones fantasma, cruzan estas aguas con cuerpos pálidos y aletas que baten con una lentitud casi meditativa. Su piel perlada refleja la luz suave, y sus rasgos tranquilos les dan una expresión serena. No son etéreos, solo criaturas marcadas por un mundo donde la apariencia no depende de la luz. Muchas especies tienen cuerpos tan blandos que parecen hechos de gelatina. En un entorno sin rocas afiladas ni radiación dañina, la delicadeza no es debilidad, es eficiencia. Sus formas, sostenidas por el propio agua, funcionan con una precisión perfecta. En el profundo océano, la transparencia es pureza, el brillo es conversación, y las proporciones inusuales son herramientas. Los ojos grandes suavizan los rostros, las bocas enormes son soluciones prácticas, incluso los colmillos del pez víbora solo aseguran alimento en un mundo donde la oportunidad es escasa. A veces el océano parece bromear, un pez trípode erguido como si esperara su turno, un pez barril fascinado por un techo que nunca verá, una medusa que se mueve como un paraguas escapado de su dueño. Estas criaturas no fueron hechas para nuestros ojos, sino para la oscuridad, la presión y el silencio. Su rareza no expulsa, invita. Nos recuerda que la vida adopta cualquier forma que el entorno permita. Muy por encima, la luz alimenta un océano lleno de movimiento. Pero al descender, ese mundo desaparece. Aquí nada crece, no llega ni un rayo de sol. Y, aún así, la vida persiste gracias a una fuente de alimento tan frágil que parece imposible, la nieve marina. Es una lluvia continua de diminutos restos, fragmentos de plancton muerto, partículas orgánicas, pequeños agregados que se deshacen mientras caen. Descienden tan lentamente que un solo copo puede tardar semanas en alcanzar el fondo. A nuestros ojos sería casi invisible, para los habitantes del abismo, es riqueza. Como la comida llega sin aviso y en cantidades mínimas, los animales de estas zonas son maestros del ahorro. Se desplazan con una eficiencia absoluta, más deriva que nado, más paciencia que fuerza. Su metabolismo es lento, sus dietas, oportunistas. Algunos filtran la nieve marina antes de que toque el suelo. Otros construyen redes gelatinosas que atrapan restos, y cuando la red se llena, la consumen entera. Los animales más grandes esperan inmóviles, ahorrando energía para reaccionar en el instante en que pase algo comestible. Aquí la prisa es un riesgo. Muchos peces poseen bocas enormes y mandíbulas extensibles, no por exageración, sino por lógica. Si el alimento aparece de manera impredecible, hay que estar preparado para aceptarlo en cualquier forma o tamaño. Los anguiliformes de gran boca lo demuestran, abren sus mandíbulas como un telón oscuro, listos para tragar cualquier cosa que el océano, generoso o caprichoso, les ofrezca. Algunas criaturas de las profundidades ahorran energía de formas sorprendentes, reemplazan parte de su musculatura por tejido gelatinoso, fácil de mantener. Otras almacenan grasas y aceites que las vuelven ligeras y bien abastecidas para los largos periodos de escasez. Incluso un cuerpo blando es una estrategia, gastar menos en estructuras densas, más en sobrevivir. Pero a veces, el océano ofrece un regalo muy distinto de la nieve marina.
Cuando un animal enorme muere en la superficie, una ballena, por ejemplo, su cuerpo desciende lentamente hasta el fondo. Y cuando toca el lecho marino, ocurre uno de los eventos más valiosos del abismo, una caída de ballena. Una ballena hundida es un festín colosal. Lo que antes era una llanura silenciosa se vuelve una ciudad en actividad. Llegan los carroñeros, mixinos, tiburones dormilones, gigantescos isópodos, surgen de la nada guiados por señales químicas que viajan por la oscuridad. Se alimentan durante semanas, retirando la carne con calma meticulosa. Luego vienen otros, gusanos que perforan los huesos, crustáceos que hurgan entre los restos, microbios que descomponen grasas que nadie más podría procesar. El esqueleto de una ballena puede sostener vida durante décadas, transformándose en una pequeña comunidad que evoluciona a medida que cada grupo toma lo suyo. Las caídas de ballena revelan la lógica profunda de este reino. La vida no depende de la constancia, sino de aprovechar tanto la escasez como la abundancia. Cuando solo cae nieve marina, la existencia se ralentiza, cuando llega un banquete, florece. Nada se desperdicia. Nada ocurre antes de tiempo. El océano profundo no es yerma, sino paciente, cada movimiento es cálculo energético, cada adaptación una forma de eficiencia. Aquí, la vida no surge por exceso, sino por el uso impecable de lo mínimo. Cuanto más desciendes, más extraños se vuelven los orígenes del alimento. Incluso en este mundo frío y silencioso, el océano encuentra maneras inesperadas de sostener la vida. Muy por debajo de la nieve marina, donde el fondo marino parece eterno e inmóvil, el frío se rompe en ciertos lugares donde la corteza terrestre se abre. Allí surge algo extraordinario, calor puro escapando del interior del planeta. Son los respiraderos hidrotermales, chimeneas naturales que emergen como torres minerales. El agua sobrecalentada sale en columnas oscuras, al tocar el océano helado, los minerales se enfrían al instante creando nubes espesas como humo. Las plumas se retuercen en silencio, como tormentas lentas bajo el agua. El paisaje parece extraterrestre. Pero lo más sorprendente no es su aspecto, es que rebosan vida. Aquí, donde la luz no existe, la vida no depende del sol, sino de la química. Sin fotosíntesis, la naturaleza inventa otro camino, la quimiosíntesis. Ciertos microbios usan sulfuro de hidrógeno para generar energía. De ellos nace toda la comunidad. A su alrededor prosperan criaturas improbables. Gusanos tubícolas. Crecen como campos de cañas pálidas. Cada tubo aloja un gusano cuyo penacho rojo absorbe químicos y oxígeno. Dentro, microbios simbióticos realizan la quimiosíntesis. El gusano recibe alimento, los microbios, refugio. Cangrejos de los respiraderos. Exploran las chimeneas minerales alimentándose de mantos microbianos o pequeños animales. Pasan sin esfuerzo del agua hirviendo a la helada, como si cruzaran habitaciones conectadas. Almejas gigantes, mejillones y lapas. Forman agregaciones alrededor de los respiraderos. En su interior albergan bacterias que producen alimento. No cazan ni viajan, simplemente permanecen anclados mientras la química trabaja por ellos. Sus conchas se vuelven gruesas y resistentes gracias a los minerales. Entre las grietas viven criaturas aún más singulares, muchas sin nombre. Algunas se mueven con tanta lentitud que pasan desapercibidas. Los respiraderos siguen siendo uno de los lugares donde más especies nuevas aparecen, prueba de que este ecosistema no es una rareza, sino una alternativa completa a la vida basada en la luz. Microbios cubren las paredes, peces flotan en plumas calientes, gusanos y camarones habitan jardines minerales que crecen en torno a las chimeneas. El contraste es impactante, un mundo de fuego dentro de un mundo de hielo. Calor ascendiendo desde el planeta, rodeado por agua helada que presiona desde arriba. Un universo extremo donde la vida, aún así, prospera. Las torres minerales parecen agujas de una catedral oscura, las plumas calientes titilan al dispersarse, el suelo brilla con depósitos metálicos y alfombras microbianas. Nada aquí sigue las reglas habituales, este lugar vive según leyes impuestas por la geología y la química.
A pesar de lo extremo del ambiente, estos ecosistemas son de los más productivos del océano profundo. Microbios, gusanos, crustáceos y caracoles crean una actividad vibrante en un mar normalmente lento. Durante unos metros alrededor de cada respiradero, las profundidades parecen despertar. Los respiraderos hidrotermales muestran la amplitud de la vida. Incluso sin luz ni calor superficial, las criaturas forman comunidades enteras usando solo la energía que surge desde el interior de la Tierra. Es un recordatorio de que la vida no necesita un único tipo de entorno. Puede surgir en lugares que parecen ajenos a todo lo conocido. En cierto modo, estos campos hidrotermales son un modelo de cómo podría ser la vida en otros mundos. Lunas como Europa o Encélado podrían albergar océanos ocultos bajo el hielo, calentados por actividad geológica. Si hay vida allí, quizás se parezca menos a bosques que a estos jardines químicos silenciosos. En la Tierra, estos respiraderos nos recuerdan que incluso en las regiones más frías, oscuras y presionadas del planeta, la vida encuentra un camino. No prospera a pesar de las condiciones, sino gracias a ellas. Con el tiempo, los respiraderos quedan atrás. El calor se disipa, las torres se hunden en la sombra y la calma lenta del océano recupera su dominio, llevando consigo el eco de un mundo donde fuego y hielo conviven en equilibrio perfecto. Muy por debajo de la superficie, donde la luz desapareció hace siglos y ninguna planta puede sobrevivir, el océano crea sus propios jardines. No tienen hojas ni tallos, brotan de la química. La primera señal es un cambio en el suelo. La llanura oscura se vuelve pálida en parches suaves donde se extienden mantos microbianos, láminas blancas de bacterias que cubren el fondo como alfombras vivas. Desde lejos parecen escarcha o tela tendida con cuidado, algunos brillan levemente por los minerales, otros son blancos como tiza. Nada aquí es adorno, estos mantos son la base de la vida. Los microbios no usan luz. Obtienen energía del metano, del sulfuro de hidrógeno y de otros químicos que emergen del subsuelo o circulan lentamente en el agua. En esos gradientes delicados prosperan y a su alrededor se reúnen otras especies. Mejillones se agrupan en densos lechos, aparentemente comunes pero extraordinarios, albergan bacterias internas que transforman química en alimento. Solo deben permanecer fijos. Al lado, almejas pálidas se entierran, extendiendo sifones que captan el flujo químico que alimenta a sus propios microbios. Mientras avanzas por estos jardines, el suelo se vuelve un mosaico, manchas blancas como nieve, depósitos minerales que relucen, túneles de gusanos que raspan los mantos en busca de comida. Aquí la energía no cae del cielo, brota del suelo. Cangrejos recorren los lechos, revisando entre conchas. Pequeños peces se deslizan en los bordes, picoteando organismos diminutos como si respetaran la fragilidad del jardín. Gusanos rojos y translúcidos oxigenan el sedimento, creando microecosistemas dentro del ecosistema. En algunos puntos, burbujas de metano emergen del fondo, rodeadas por parches microbianos luminosos. Allí prosperan mejillones, almejas y camarones unidos por la misma energía, la química pura. La belleza de estos jardines es su suavidad. Mientras los respiraderos hidrotermales son dramáticos, estos paisajes son planos, silenciosos y extensos. No crecen hacia arriba, sino hacia afuera. Son prueba silenciosa de que la vida no necesita luz para florecer, solo necesita una oportunidad. Aquí, el fondo del mar florece. Cuando te alejas, queda la sensación de un lugar improbable pero vivo, un jardín nacido de la oscuridad, sostenido por química, paciencia y resiliencia. Estas criaturas muestran que incluso en el silencio profundo donde ninguna planta puede arraigar, la vida construye paisajes de abundancia serena. La entrada al abismo no es una caída repentina, sino un descenso continuo hacia la quietud. El agua se vuelve más fría, más oscura, hasta que el mundo parece suspendido en el tiempo. La profundidad se abre en llanuras inmensas que superan cualquier paisaje terrestre. No hay montañas ni bosques, solo un espacio interminable que respira con un ritmo lento. Estas llanuras son algunos de los ecosistemas más extensos del planeta, mayores que desiertos, tundras y selvas juntas.
Si pudieras caminar sobre ellas, recorrerías miles de kilómetros sin encontrar una elevación. Pero aquí no se camina, se flota, se observa, se permite que la calma se deposite sobre uno como una manta. El fondo marino está cubierto por sedimentos finos acumulados durante millones de años, polvo, minerales, escamas, restos de criaturas antiguas. Cada grano es una fracción de historia escrita en capas silenciosas. La vida en estas llanuras es escasa, delicada y bellamente pausada. Puedes avanzar largos minutos sin ver nada, hasta que surge una figura blanquecina, un pez de aletas translúcidas suspendido en la penumbra, tan adaptado que parece una idea más que un cuerpo. No persiguen ni huyen. Esperan. Los pepinos de mar se deslizan lentamente, dejando surcos suaves mientras recogen partículas dispersas. Estrellas frágiles se extienden como dibujos sobre la arena, moviendo sus brazos en una danza casi inmóvil. Los peces cola de rata avanzan justo sobre el fondo, sus colas largas ondulando como humo. Pausan, observan, deciden, atentos a los raros destellos de bioluminiscencia. Más lejos, medusas profundas ascienden o descienden con pulsos lentos, a veces marcadas por un brillo tenue que señala su camino. Cada movimiento es una respiración tranquila. Estas llanuras son el corazón silencioso del abismo, vastas, frías y serenas, donde la vida elige moverse con una economía perfecta. Aquí, el tiempo se estira y la paciencia se convierte en forma de existencia. En estas llanuras abisales, la energía es tesoro. Las criaturas solo se mueven cuando vale la pena, todo su mundo está hecho de calma, eficiencia y contención. La aparente vaciedad del abismo es parte de su carácter, un espacio inmenso y silencioso donde no hay enjambres, arrecifes ni estampidas, sino amplitud y quietud. Pero no está vacío. Es otro tipo de vida, pálida, lenta, introspectiva. Algunas especies pueden pasar semanas o meses sin comer, reduciendo su metabolismo hasta casi detenerlo. A veces el sedimento se levanta apenas, revelando gusanos diminutos que airean el suelo y redistribuyen nutrientes, jardineros discretos de este paisaje paciente. En las zonas más profundas, animales adaptados a la quietud toman protagonismo, cangrejos de patas finas posados en montículos mínimos, crustáceos que avanzan en pequeños saltos medidos y prudentes. Nada aquí busca llamar la atención. Nada se mueve rápido. Flotar sobre estas llanuras es aprender a ver el silencio como plenitud. Da espacio a las criaturas para existir sin prisa, dejar que el tiempo se estire. Y justo cuando la inmensidad se vuelve hipnótica, el suelo insinúa un cambio, las llanuras empiezan a inclinarse, como un suspiro profundo de la tierra. Comienza el camino hacia regiones más dramáticas, los cinturones abisales se hunden en valles estrechos y profundos. Son las fosas oceánicas, la zona hadal. Su nombre evoca lo infernal, pero aquí no hay fuego ni tormento, solo serenidad profunda. Descender en una fosa es entrar en una cámara silenciosa donde las paredes se elevan en sombras y el agua se vuelve espesa e inmóvil. No hay caída, sino invitación. La presión es inimaginable, pero los seres que la habitan no la desafían, la equilibran. No tienen cavidades llenas de aire. Son blandos, flexibles, la suavidad es su fuerza. Los peces caracol, los peces más profundos conocidos, son casi transparentes. Sin aire en su interior, con huesos ligeros y carne gelatina, se mueven con fluidez perfecta, renunciando a la rigidez para vivir en armonía con el agua. También abundan los anfípodos, pequeños crustáceos parecidos a camarones. Aunque pálidos y frágiles en apariencia, son resistentes. Algunos comen restos que caen desde zonas altas, otros raspan películas microbianas sobre rocas. Se mueven en ráfagas breves y luego se suspenden, dejándose sostener por el agua oscura entre gesto y gesto. En el fondo de las fosas, parches microscópicos de vida desafían todo límite biológico. Microbios que soportan presiones devastadoras prosperan aquí. Sus membranas y proteínas solo pueden funcionar en estas profundidades, al ascender, se destruyen. Pertenecen a este mundo, y únicamente a él. Los paisajes hadales son sobrios y minimalistas. El suelo, cubierto de sedimento fino, se moldea durante siglos por partículas que caen sin prisa.
Las ondulaciones no provienen de olas que jamás llegan tan lejos sino de corrientes leves que cruzan la oscuridad. Los colores son apagados, grises, marrones suaves. La belleza reside en los movimientos, el arco lento de un pez, el ascenso delicado de una medusa, el destello tenue de un anfípodo iluminado por bioluminiscencia fugaz. Aquí, la vida está moldeada por la constancia. No hay tormentas, oleajes ni estaciones. No existen amaneceres que rompan la rutina. Todo se rige por una estabilidad antigua, donde sobrevivir depende de la paciencia y la suavidad. Los peces caracol cazan anfípodos con gracia tranquila, flotan, se acercan como plumas suspendidas y, con un gesto leve, engullen a su presa. Nada violento, nada urgente. Otros visitantes ocasionales atraviesan estas profundidades, anguilas que serpentean cerca del fondo, pepinos de mar que ruedan lentamente, estrellas frágiles que exploran las rocas con brazos extendidos. Todo es medido y conservador. La zona Dal puede parecer extrema desde la superficie, pero es uno de los lugares más tranquilos del planeta. La presión actúa como una quietud concentrada, un equilibrio que ha durado millones de años. No hay carreras ni migraciones abruptas, solo criaturas que existen en armonía con un entorno inmenso y silencioso. Sus colores reflejan esa serenidad, rosados suaves, blancos, transparencias totales. Camuflarse aquí no requiere patrones complejos, basta con ser parte del agua misma. En estas profundidades, la vida demuestra que nada es imposible, solo exige otra forma, otra paciencia. Las fosas son estables, pacíficas, casi reconfortantes. Aunque la presión sea enorme y la oscuridad absoluta, este lugar no destruye la vida, la moldea. Muy arriba, la luz danza en la superficie del mar. Aquí abajo, la oscuridad tiene su propio brillo, una serenidad intocada, un encuentro entre las fuerzas más profundas del planeta y criaturas casi etéreas. A medida que desciendes todavía más, las formas sólidas se desvanecen. Los peces musculosos y los crustáceos blindados dan paso a seres hechos de agua y luz. Cuerpos suaves, translúcidos, casi fantasmas que se mueven con las corrientes, no contra ellas. A veces brillan, destellos breves que se deshacen como pensamientos. Son los driftes gelatinosos del abismo, medusas, sifonóforos, tenóforos y otros seres que llenan la oscuridad con movimientos delicados. Las medusas profundas no se parecen a las de la superficie, sus campanas transparentes laten con un ritmo lento, empujando el agua con cada pulso para avanzar sin prisa. Su transparencia es ventaja, en un mundo donde los depredadores detectan vibraciones o destellos, volverse casi invisible es la estrategia perfecta. Muchas son tan claras que no proyectan sombra. Solo se revelan cuando un brillo ajeno ilumina su contorno. Los ctenóforos, los peines marinos no brillan por bioluminiscencia, sino por refracción. Sus hileras de cilios laten al unísono, creando ondas de luz que recorren su cuerpo como pequeños arcoíris vivos, una aurora encapsulada. Otros habitantes del abismo son aún más extraordinarios. Los sifonóforos pueden alcanzar longitudes inmensas, no son un solo animal, sino una colonia formada por organismos especializados que actúan como un único cuerpo. Algunos impulsan el movimiento, otros capturan alimento, otros se reproducen. Juntos forman cadenas más largas que muchas ballenas, deslizándose con destellos azules y blancos como corrientes de estrellas. Su fragilidad es también su fuerza. Compuestos en más de un 90% por agua, el abismo es su refugio ideal, un entorno suave, estable y oscuro que lo sostiene. A pesar de su delicadeza, son depredadores eficaces. Las medusas paralizan con células urticantes, los ctenóforos capturan presas con células pegajosas y los sifonóforos extienden cortinas de tentáculos luminosos que atraen pequeños animales. Sus métodos son silenciosos, elegantes, adaptados a un mundo donde perseguir sería desperdicio. Sus rituales de alimentación son ceremonias lentas. Una medusa roza un diminuto crustáceo y su tentáculo se curva con suavidad. Un ctenóforo atraviesa una nube microscópica de plancton. Un sifonóforo espera inmóvil hasta que un organismo toca uno de sus hilos, y la presa viaja por su cuerpo compuesto con precisión calma.
Observar a estas criaturas gelatinosas es una experiencia hipnótica. Sus pulsos son respiraciones del agua, sus formas cambian con cada ondulación como si el océano reescribiera sus contornos. Atrapan la poca luz disponible y generan arcos brillantes, halos suaves, destellos iridiscentes que recorren sus bordes. La bioluminiscencia añade otra capa de belleza. Algunas medusas destellan cuando algo las perturba, iluminando la oscuridad en susurros de color. Otras envían ondas luminosas por sus tentáculos, señales delicadas que flotan en el vacío. Algunas liberan nubes brillantes, pequeñas nebulosas que confunden a los depredadores y les permiten desvanecerse. Estos destellos no son intensos, pero sí profundamente hermosos. Transforman la oscuridad en un cielo submarino. Sus cuerpos responden al agua con tanta suavidad que parecen faroles flotantes, plumas suspendidas o sedas ondulando en un soplo invisible. Su transparencia las vuelve casi fantasmales, seres que existen entre materia y luz. Muchas de estas formas llevan millones de años sin cambiar. No necesitan armadura ni velocidad. Su equilibrio está en la sencillez, alimentarse cuando la comida llega, brillar cuando el entorno lo permite, pulsar al ritmo lento del océano profundo. Su suavidad es estrategia. Su paciencia, fortaleza. Derivar entre medusas, sifonóforos y ctenóforos es atravesar un ballet submarino a cámara lenta. Cada movimiento tiene intención, cada criatura se deja guiar por el agua sin resistirla. Nos recuerdan que la vida no siempre depende de la firmeza o la velocidad. A veces basta con existir como algo etéreo, silencioso, moldeado por la oscuridad y el vaivén del océano. Muy por debajo de la superficie inquieta, en esta calma donde el tiempo parece fluir distinto, viven algunos de los seres más longevos del planeta. No corren ni cazan con violencia, simplemente permanecen, dejando que los siglos pasen como estaciones remotas. En estas profundidades, la larga vida no es excepcional, es lo natural. Entre las comunidades más sorprendentes se encuentran los corales de aguas profundas. A diferencia de los arrecifes luminosos de la superficie, estos crecen en completa oscuridad y adoptan tonos crema, dorados pálidos o grises ahumados. Sus ramas se extienden con elegancia antigua, formando bosques que parecen cargar siglos incluso antes de conocer su edad real. Algunos comenzaron a crecer antes de la historia escrita. Su crecimiento, apenas unos milímetros al año, levanta estructuras que guardan registros de temperaturas, químicos y cambios del océano a lo largo de eras enteras. Cerca de ellos, esponjas profundas añaden otra dimensión de quietud ancestral. No tienen huesos ni músculos, son torres porosas que filtran agua con un ritmo constante, como respiraciones larguísimas. Algunas han vivido desde antes de las pirámides. Sus cuerpos están hechos de delicados cristales de sílice ensamblados con precisión geométrica, estructuras frágiles en apariencia pero sorprendentemente resistentes. Cuando las corrientes las rozan, apenas vibran, como si respiraran en la penumbra. Más abajo aún, en grietas del lecho oceánico, microbios se alimentan de trazas químicas de la roca. Se reproducen con lentitud extrema, quizá una vez cada varios años, pero persisten durante eras enteras, viviendo al ritmo del planeta mismo. Los sedimentos del fondo marino son otra forma de memoria, capas de polvo, minerales y restos de criaturas que murieron hace milenios. Algunas regiones guardan registros continuos que se remontan millones de años. Los animales que viven sobre estas capas entienden que aquí el tiempo se estira. Gusanos mueven nutrientes con calma metódica, pequeños crustáceos salen solo cuando es necesario, incluso los peces se desplazan con una suavidad respetuosa, como si caminaran sobre historia. En este mundo, la energía fluye lentamente, el crecimiento se mide en décadas y la paciencia es virtud. La longevidad no es milagro, sino consecuencia de un entorno que premia la constancia. Los corales anteriores a la humanidad, las esponjas milenarias y los microbios que avanzan al ritmo de la piedra convierten el abismo en un recordatorio de que la vida puede adaptarse no solo al espacio, sino también al tiempo. La belleza aquí no se precipita, crece como ramas pálidas, como estructuras de vidrio, como capas acumuladas durante eras. La vida en el abismo no es frágil, es paciente.
Los habitantes más antiguos no marcan los siglos ni celebran edades. Simplemente continúan, moldeando su mundo con una calma tan constante que parece formar parte del océano mismo. Su existencia ofrece un consuelo silencioso, incluso en los lugares más fríos y oscuros, la vida sigue adelante, no con prisa, sino al ritmo del tiempo profundo. En la oscuridad abisal, donde la luz desaparece y la comida cae en fragmentos impredecibles, la vida adopta un compás inimaginablemente lento. Los movimientos se estiran como pensamientos largos, los latidos parecen pausas, las vidas completas avanzan con la misma calma que el agua. Aquí, la lentitud no es limitación, es estrategia. El frío ralentiza toda reacción celular. Mientras un pez cálido necesita alimentarse sin descanso, un pez abisal puede esperar semanas. Su cuerpo está ajustado para aprovechar al máximo lo que llega y soportar con serenidad lo que no. Algunas especies viven con un aporte energético mínimo, como un suspiro comparado con la respiración de la superficie. Por eso tantos habitantes del abismo se mueven con extraordinaria contención. Un pez puede permanecer inmóvil durante horas, corrigiendo solo lo justo para no caer. Criaturas gelatinosas laten una vez y se entregan a la deriva. Incluso los depredadores esperan a que la presa se acerque, correr sería un desperdicio. Otros llevan esta calma más lejos. Un pepino de mar avanza centímetros en una hora. Una estrella frágil mueve sus brazos en arcos lentos, como si se desperezara. Un caracol profundo tarda una eternidad en cruzar unos pocos centímetros de sedimento. Nada se apresura porque nada lo exige. Este ritmo lento impregna toda la vida, animales que tardan años en madurar, que no se reproducen hasta pasadas décadas y que, ya adultos, viven tiempos que parecen irreales. El tiburón de Groenlandia, habitante de aguas gélidas, puede vivir varios siglos, creciendo solo unos milímetros al año. Su metabolismo es un susurro, su movimiento, una prolongación del frío. En otros rincones del abismo, corales y esponjas permanecen milenios, testigos inmóviles de eras completas. Sobreviven porque necesitan muy poco y desperdician aún menos. Incluso los diminutos anfípodos se adaptan a esta vida lenta, comen fragmentos de materia orgánica cuando hay, y cuando no, simplemente bajan su actividad, atenuándose sin apagarse. Los gusanos se mueven al ritmo de la nieve marina, y los microbios enterrados pueden tardar años en dividirse una vez. La fuerza de estas profundidades nace de la lentitud. Una vida rápida sería inviable, los gestos grandes, un lujo innecesario. Todo aquí es suavidad, eficiencia, equilibrio. Las percepciones se afinan a vibraciones sutiles, pequeñas señales químicas, variaciones mínimas de presión. Y, a pesar de su calma, estas criaturas son sorprendentemente resistentes. Un pez casi inmóvil puede vivir largos periodos sin alimento. Una medusa que se deja llevar conserva energía durante semanas. Una esponja que filtra agua lentamente construye una vida que puede durar eras. Aquí, la lentitud no es una desventaja. Es una maestría silenciosa. Observar a un animal abisal es como ver respirar al océano. Cada gesto parece deliberado, cada pausa una decisión. Es como si el mar enseñara a sus habitantes que no hay necesidad de prisa, que la paciencia es la forma más segura de existir. En el fondo, la supervivencia no pertenece a los veloces ni a los ruidosos, sino a quienes se mueven con suavidad y se adaptan al ritmo largo de su mundo. Aquí, la lentitud es sabiduría, resistencia y manera de vivir escrita por el propio océano. El fondo marino guarda una memoria que ninguna biblioteca podría igualar, millones de años depositados grano a grano en capas que nunca se borran. Imagínalo como una nevada eterna que jamás se derrite. Cada día caen partículas diminutas, restos de plancton, polvo de continentes, minerales de respiraderos, fragmentos de criaturas antiguas que juntas forman páginas de una historia continua. Cuanto más profundas las capas, más antiguo el mundo que revelan. Un cambio de color indica volcanismo, un microfósil distinto narra épocas de calor o frío olvidadas. Nada altera estas páginas, las aguas profundas no remueven ni borran. La calma preserva todo, como un libro jamás leído con prisa.
Las condiciones frías y pobres en oxígeno conservan fósiles con delicadeza extraordinaria. Conchas microscópicas permanecen intactas, huesos de peces abisales reposan sin ser perturbados, incluso restos de criaturas grandes dejan impresiones silenciosas, firmas de un pasado remoto. Pero la memoria no vive solo en fósiles. El sedimento guarda química, elementos absorbidos por organismos durante su vida quedan atrapados al morir, registrando temperaturas, acidez, circulación y huellas de carbono atmosférico. Leer estos patrones es descifrar capítulos completos del planeta. Incluso una caída de ballena cuenta una novela lenta, primero carroñeros, años después otros animales, por último microbios que colonizan los huesos. Cada fase altera la química local, dejando marcas que pueden durar décadas. En otros rincones, corrientes delicadas envuelven organismos en finísimas capas de limo, conservándolos tal como quedaron, conchas dispuestas en espirales, huellas casi borradas de antiguos gusanos, contornos de seres demasiado frágiles para preservarse en otro lugar. Las rocas bajo el lecho también guardan historia. Fluidos que circulan por la corteza traen mensajes químicos desde profundidades remotas. Microbios que viven dentro de los poros alteran minerales y dejan firmas imperceptibles, separando capítulos de eras geológicas. En algunas regiones, la corteza retiene agua atrapada durante lapsos que preceden a toda civilización humana. Lo que hace este archivo tan poderoso es su tranquilidad. A diferencia de los mares superficiales, donde olas y tormentas remodelan sin descanso, el fondo marino permanece estable. La temperatura apenas varía, las corrientes son lentas, la luz no existe. Esta estabilidad permite que los registros se acumulen intactos, creando un archivo continuo que se extiende más atrás en el tiempo que casi cualquier región emergida del planeta. Hay algo profundamente pacífico en esta forma lenta de recordar. El océano no guarda su historia con prisa. Deja que todo caiga y repose, capa tras capa, preservando climas antiguos, especies desaparecidas y sucesos olvidados hace millones de años. Todo se asienta. Nada se borra. Incluso las criaturas vivas se convierten en parte del archivo. Un pez caracol puede dejar un rastro leve en el sedimento, una medusa quizás se disuelva, pero su química pasará al agua que alimenta la siguiente capa. Vida e historia se entrelazan en un intercambio continuo. Pensar en el fondo del océano como un archivo transforma la oscuridad. Deja de ser misterio para volverse memoria, un lugar donde eras reposa suavemente sobre eras más antiguas. Las profundidades no olvidan. Guardan el pasado del planeta con la misma calma con la que sostienen sus aguas. Al deslizarte por este mundo de historias acumuladas, se hace evidente que el océano profundo no es solo un reino de criaturas silenciosas, también es uno de los narradores más pacientes de la Tierra, preservando en silencio las largas curvas del tiempo para quien sepa leer sus capas. En las profundidades, el sonido adquiere un comportamiento distinto. En la superficie se dispersa rápido, pero bajo el agua, sobre todo en capas frías y densas, puede viajar distancias enormes sin perder claridad. Un crujido, un llamado, incluso el deslizamiento de una roca puede recorrer kilómetros, cientos de kilómetros, como una vibración sostenida. Por eso, en un mundo sin luz, el sonido se convierte en lenguaje esencial. El agua transmite vibraciones con gran eficiencia, sus moléculas próximas envían el canto de una ballena, el rumor de una corriente o un temblor remoto como ondas que avanzan sin prisa. En las zonas más profundas, la presión y el frío crean canales donde los sonidos viajan aún más lejos. Aún así, el océano profundo es uno de los lugares más silenciosos del planeta. No hay olas, lluvia ni tormentas que rompan el agua. El ruido humano casi no llega. Cuanto más desciendes, más se disuelven los sonidos cotidianos hasta que solo queda una calma grande, un silencio que parece contener la respiración. Pero ese silencio no está vacío, está lleno de matices. Clics suaves, pulsos lejanos, murmullos graves que parecen notas de un instrumento antiguo. Muchas especies dependen de estas frecuencias para comunicarse. Las ballenas envían llamadas de baja frecuencia capaces de recorrer océanos, quizás,
dicen algunos científicos, incluso de un extremo del planeta al otro. Criaturas más pequeñas también dejan su firma, peces que tamborilean con músculos especiales, crustáceos que chasquean al moverse, calamares que producen ráfagas sonoras aún no comprendidas. Los hidrófonos han registrado algunos de los sonidos más enigmáticos de la Tierra. El blob, el upsweep, el whistle. El famoso blob, que algunos tomaron por el llamado de un ser gigantesco, resultó ser hielo fracturándose en aguas polares, aunque su tono ascendente sigue pareciendo vivo. Otros sonidos, como el upsweep, aparecen en épocas concretas y permanecen sin explicación. En respiraderos hidrotermales, el agua chisporrotea donde minerales ardientes se mezclan con mar helado. En los EPS, burbujas de metano suben con un burbujeo tenue. Incluso el desplazamiento de placas tectónicas produce gemidos minerales que resuenan como respiraciones antiguas. Para muchos animales, el sonido es más que comunicación, es orientación, visión sin luz. Escuchar el océano profundo revela tonos graves tranquilizadores, ritmos que acompañan la respiración. Incluso los sonidos misteriosos se sienten suaves, nunca amenazantes, como si siguieran el pulso lento del abismo. El silencio profundo no es ausencia de sonido, sino presencia de espacio. Espacio entre pulsos, entre movimientos, entre ecos que viajan sin prisa a través de la oscuridad. Aquí, el sonido no corre, se desliza, se posa, permanece. Y en ese paisaje acústico, criaturas, paisajes y eras se conectan por hilos sonoros que solo pueden nacer en la oscuridad más profunda. El océano profundo suele llamarse alienígena, no por su rareza dramática, sino porque parece pertenecer a otro mundo. Su oscuridad silenciosa, su presión inmensa y sus ecosistemas extraños recuerdan a mares invisibles del cosmos. Por eso, para muchos científicos, las profundidades ofrecen la mejor ventana para imaginar océanos ocultos en otros mundos. Muy lejos de la Tierra, bajo los casquetes helados de Europa y Encélado, se ocultan océanos mantenidos líquidos por el calor interno de estas lunas. Son mares sin amanecer ni estaciones, aislados de la luz por gruesas capas de hielo. Pero podrían poseer algo familiar, energía química surgida de respiraderos calientes, igual que en la Tierra. La superficie agrietada de Europa indica que la Luna se estira y comprime bajo la gravedad de Júpiter. Bajo ese hielo podría existir un océano más profundo que cualquiera de la Tierra, quizá alimentado por respiraderos que liberan químicos al agua. En Encélado, columnas de vapor, sales y granos de hielo brotan del Polo Sur. En ellos se han detectado compuestos orgánicos y señales químicas comparables a nuestros propios ventos marinos, una de las pistas más prometedoras de que allí podría existir actividad rica en energía. Esta conexión entre mundos revela algo profundo. La vida no necesita luz para comenzar. En la Tierra, la quimiosíntesis muestra que ecosistemas completos pueden florecer sin un solo rayo de sol. Microbios se alimentan de sulfuro de hidrógeno o metano, y sobre ellos se construyen comunidades enteras, gusanos, almejas, cangrejos, peces. Si existieran condiciones similares en otras lunas, agua líquida, moléculas adecuadas, energía química, podrían surgir formas de vida no muy diferentes de las nuestras. Quizá no criaturas luminosas ni espectaculares, sino seres discretos, suaves, adaptados al silencio. Como las bacterias que recubren un respiradero. Como los simbiontes dentro de los gusanos tubulares. Como los diminutos crustáceos que flotan en nuestras aguas más oscuras. Incluso las adaptaciones físicas del océano profundo ofrecen pistas sobre cómo podría ser la vida en otros mundos. Los animales que viven bajo presiones aplastantes no pueden permitirse cavidades llenas de aire, sus cuerpos son flexibles, gelatinosos, moldeados por el agua más que por los huesos. Si existiera vida en océanos extraterrestres, es probable que compartiera esta arquitectura suave. La visión sería innecesaria. En su lugar, podrían usar señales químicas o variaciones de presión, igual que muchos peces y medusas que navegan sin depender de la luz. Y, aún así, la oscuridad no implicaría ausencia de brillo. Para muchas criaturas abisales, la bioluminiscencia es su sol, una manera de comunicarse, cazar o simplemente existir con presencia sutil.
Si hubiera vida en mares helados más allá de la Tierra, podría emitir pulsos suaves, destellos lentos que flotarían en silencio. Esta posibilidad convierte al fondo marino en algo más que una rareza, lo vuelve un modelo. Una prueba de que la biología puede prosperar en rincones ocultos y silenciosos. No implica que la vida extraterrestre deba parecerse a la nuestra, pero sí que podría hacerlo. Por eso, los científicos describen los océanos de Europa o Encélado con el mismo lenguaje que usan para nuestras fosas y respiraderos. Driftes que vagan lentamente, microbios que aprovechan gradientes químicos, jardines silenciosos impulsados por energía geológica. El paralelismo es inevitable, lo que sucede en nuestras profundidades podría suceder en sus mares. Así como los sedimentos del fondo marino guardan antiguos climas y eras enteras, depósitos similares podrían formarse en océanos extraterrestres. Gradientes químicos podrían alimentar vida microscópica, respiraderos podrían sostener comunidades enteras adaptadas a la oscuridad. El océano profundo demuestra que un ecosistema puede sobrevivir con muy poca energía, con pausas largas y estabilidad absoluta. Enseña cómo la vida florece donde parecería imposible. Si un día encontramos vida más allá de la Tierra, puede que no se parezca a bosques ni criaturas iluminadas por el sol, sino a las comunidades tranquilas que crecen alrededor de nuestros respiraderos. Seres que se deslizan despacio, que aprovechan la química, que prosperan en el silencio. El océano profundo nos ofrece una imagen serena de la vida extraterrestre, no espectacular, sino paciente, delicada y persistente. En la oscuridad compartida entre nuestras aguas y las posibles de lunas lejanas, la vida siempre encuentra forma de permanecer. A pesar de todo lo que sabemos, el océano profundo sigue siendo nuestro territorio más oculto. No es misterioso por naturaleza, sino invisible, vasto, inexplorado, casi intacto. Más de la mitad del planeta está cubierto por aguas profundas, pero solo una pequeña fracción ha sido observada. Valles, montañas y llanuras enteras jamás han sido alcanzados por cámaras o robots. Algunas regiones no han sido vistas desde que el océano existe. Por eso tantas criaturas viven en anonimato. Los científicos estiman que la mayoría de las especies abisales aún no han sido descubiertas. No es especulación, cada inmersión en un área nueva revela formas desconocidas, peces extraños, figuras gelatinosas, minúsculos crustáceos, microbios inéditos. A veces una sola inmersión descubre decenas de especies nuevas. Pero llegar al fondo no es sencillo. Se necesita tecnología resistente, misiones largas y precisión extrema. La presión aplasta máquinas, la oscuridad lo oculta todo, el frío ralentiza sistemas. Hay llanuras sin cámaras, fosas apenas rozadas, paredes escarpadas imposibles de observar desde arriba. Cualquier uno de esos lugares podría albergar criaturas moldeadas por presión, frío y aislamiento, formas de vida completamente distintas a lo conocido. Es posible que algunos de los animales más extraordinarios de la Tierra vivan en respiraderos hidrotermales que nadie ha visto. Cuerpos que brillan suavemente en la oscuridad, esperando ser descubiertos. Movimientos lentos atraviesan el agua templada que emerge desde el interior del planeta, y otros misterios permanecen ocultos en las laderas de las fosas oceánicas, donde paredes empinadas han vivido en sombras desde el origen de la Tierra. Estos declives forman hábitats con variaciones sutiles de presión, temperatura y química, lugares donde la evolución pudo ramificarse en direcciones únicas. Algunas especies de snailfish que habitan las mayores profundidades fueron descubiertas hace solo unos años, deslizándose con calma en zonas consideradas demasiado extremas para vertebrados. También existen criaturas enormes y gelatinosas, tan frágiles que se deshacen antes de ser estudiadas. Muchos sifonóforos gigantes, más largos que ballenas, solo han sido vistos en destellos breves, moviéndose como tapices vivos. ¿Cuántos pasan inadvertidos, imposibles de capturar, visibles solo cuando la luz los toca en el ángulo exacto? La probabilidad de que existan driftes gelatinosos nunca observados es enorme. La vida microbiana es aún más enigmática. Microorganismos prosperan en sedimentos, rocas, respiraderos y en los poros de la corteza oceánica. Muchos jamás han sido aislados.
Sus rutas metabólicas podrían seguir caminos desconocidos, alimentándose de gradientes químicos tan delicados que serían imposibles en otros entornos. Quizá representen el mayor conjunto de especies no descubiertas del planeta, viviendo en silencio en cada rincón del abismo. Y podrían existir animales grandes aún sin registrar. El océano ya nos mostró calamares gigantes, medusas colosales y anguilas inmensas. No es fantasía imaginar criaturas igual de extrañas ocultas en las capas intermedias de la columna de agua. Un desierto tridimensional donde un animal puede moverse durante siglos sin ser visto. La oscuridad no indica vacío, sino posibilidades. Cada expedición confirma este patrón, nuevas formas, nuevos colores, nuevos comportamientos. Algunas criaturas son diminutas, otras, sorprendentemente grandes. Todas parecen moldeadas por la quietud del abismo. Lo más reconfortante es que la vida no descubierta se siente inevitable. El océano es demasiado vasto para haber revelado todo. En una fosa remota, un pez con aletas translúcidas puede deslizarse sin haber sido observado. En una llanura lejana, un organismo blando puede dejar patrones invisibles para nosotros. En una cresta ignorada, corales o esponjas pueden crecer durante siglos lejos de cualquier mirada. El océano profundo invita a la curiosidad con un asombro suave. Sus secretos descienden lentamente. Sus criaturas aparecen en silencio. Sus vidas continúan sin importar si alguien las conoce o no. Pensar en todo lo oculto no genera temor, sino calma. Es un recordatorio de que el planeta aún guarda belleza por descubrir, historias que persisten en lugares donde la luz nunca llegó. Explorar estas regiones exige herramientas capaces de moverse donde un cuerpo humano no podría sobrevivir. La presión destruye máquinas comunes. La oscuridad consume incluso la luz más intensa. Y aún así, los científicos descienden con máquinas diseñadas para avanzar despacio, con delicadeza y seguridad en un mundo que exige cuidado extremo. Cada expedición recuerda por qué vale la pena. El océano profundo alberga ecosistemas sin equivalente. Comunidades alimentadas por energía química. Seres adaptados a presiones colosales. Criaturas que se mueven con una gracia acorde a la calma del abismo. Estos paisajes ofrecen pistas sobre la historia del planeta, su estabilidad e incluso su futuro. Explorar también protege. Cuanto más aprendemos, más evidente es la fragilidad de estos hábitats. La observación cuidadosa impulsa decisiones responsables sobre conservación y uso sostenible del océano. Cada herramienta, desde pequeñas cámaras hasta grandes sumergibles, es un instrumento de comprensión, no de conquista. Las máquinas se mueven despacio porque el entorno lo exige. Iluminan apenas lo necesario porque los animales dependen de la oscuridad. Recolectan con suavidad porque estas criaturas han vivido millones de años sin perturbaciones. El océano profundo inspira un tipo de exploración que refleja su propia naturaleza. Constante, tranquila, atenta. Recompensa a quienes oyen con paciencia. Y con cada inmersión silenciosa, el mundo oculto revela un poco más, sin perder jamás su belleza esencial. El regreso a la superficie comienza con una sensación suave de desprendimiento, como si las profundidades te liberaran con paciencia. Nadie te empuja. Nada acelera. El ascenso ocurre en cámara lenta, reflejando la misma calma con la que descendiste al mundo silencioso de abajo. En lo profundo, la oscuridad era absoluta. Ahora, mientras subes, el agua cambia casi sin que lo notes, la negrura se aclara en capas con leves insinuaciones de luz, recordándote que la superficie se acerca. Primero aparece un brillo tenue, no repentino, que transforma el negro en azules grisáceos. No ilumina del todo, pero basta para que el mundo se expanda y la oscuridad adquiera textura. Con la luz regresan los colores. En el abismo todo era silueta fría, más arriba, peces y medusas revelan plateados sutiles y violetas apagados. La luz tenue enciende halos suaves en las medusas y destellos en peces antes invisibles. La temperatura también cambia. El frío profundo, pesado y quieto, se aligera en aguas más templadas. Las corrientes se vuelven amplias y relajadas, devolviendo movimiento al océano intermedio.
El sonido despierta lentamente. En lo profundo, el silencio era casi perfecto, roto solo por algún chasquido o un rumor geológico lejano. Al subir, aparece un nuevo coro, golpecitos de bancos de peces, pulsos distantes de ballenas, roces tenues que caen como lluvia horizontal. Todo llega con la misma serenidad del ascenso. La vida se vuelve más abundante. Grupos de peces brillan al girar, peces linterna atenúan sus luces conforme el entorno se ilumina, calamares atraviesan el agua con confianza tranquila. Incluso aquí, donde hay más movimiento, nada parece apresurado. Los primeros rayos de sol aparecen como cintas doradas muy pálidas. Tras tanto tiempo en la oscuridad, su suavidad parece radiante. El agua se tiñe de azul claro, los colores cambian otra vez, y los animales ajustan sus ojos a la luz constante. La presión disminuye imperceptiblemente, pero los cuerpos lo revelan, perfiles más musculosos, siluetas más definidas. Las criaturas flotantes del abismo dan paso a nadadores hechos para aguas más claras. El sol colorea los últimos metros. Azules vivos, verdes suaves, brillos verdaderos. Bancos de peces cruzan como velos en movimiento, tortugas pasan con arcos elegantes y seguros, partículas bailan en la luz ascendente. El sonido de las olas llega como un murmullo. La superficie aparece por fin como una lámina plateada que dobla la luz en patrones fluidos. Flotas bajo ella un instante, viendo las sombras ondular. La luz parece al alcance. Salir es sencillo, casi íntimo. El agua se abre y el aire te recibe con amplitud cálida. El mundo se ilumina por completo. Regresar después de un viaje tan tranquilo se siente como despertar sin prisa. El océano profundo queda atrás, intacto, guardando sus historias silenciosas. Y bajo el brillo del sol, reconforta saber que ese mundo lento y eterno continúa moviéndose en calma. El océano profundo es un lugar de quietud extraordinaria. Imaginarlo desacelera el pensamiento, allí la vida se mueve con suavidad, consume poca energía y nunca corre. Es una parte del planeta estable, sin urgencias. En el trayecto atravesaste aguas heladas, criaturas luminosas, llanuras inmensas, fosas antiguas y jardines químicos improbables. Cada uno mostró cómo la vida puede adaptarse con paciencia incluso en los lugares más extremos. El océano profundo guarda misterios, sí, pero también una belleza silenciosa y serena. Y ahora que has vuelto a la superficie, queda una sensación simple, calma. El océano sigue ahí abajo, moviéndose lento, sin necesidad de apresurarse. Dejar que tu mente descienda un momento a ese ritmo puede apaciguar cualquier pensamiento. Gracias por hacer este viaje. Que la quietud del abismo te acompañe y te ayude a descansar.